Que Dios los bendiga. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del 17 al 20 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En los versículos anteriores, mis hermanos, nos estaban hablando acerca de la sujeción, de someternos a los gobernantes, ¿verdad? Es vida cristiana realmente estos consejos o estos mandamientos por parte del Señor que nos da a través del apóstol Pedro. Y en este caso, en el versículo 17, nos dice que debemos honrar a todos. Recuerde que Jesús, o la palabra nos dice, ¿verdad?, que debemos dar a cada quien, debemos dar honra al que honra merece. Honra al que honra merece, ¿sí? Y debemos honrar a todos. Es decir, aquí hace un resumen, no solamente a las autoridades, no solamente a los padres, no solamente a los líderes, no solamente a los pastores, no solamente a los gobernantes, sino, dice, honrar a todos, honrar a todos. Debemos darle esa honra, que podríamos traducir como honra, respeto, respetar a cada persona. Toda persona que esté a nuestro alrededor merece nuestro respeto, amados hermanos. Aunque consideremos que esa persona quizás esté en otro nivel, que no sea nuestro nivel, por decirlo así, ¿no? Veo quizás una persona que no es muy estudiada. Esa persona también merece respeto. Un anciano merece respeto. Un niño merece respeto. Cada persona que está a nuestro alrededor merece respeto, amados hermanos. Hay personas que menosprecian a los niños, menosprecian a los jóvenes. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Hay gente que menosprecia a otras personas porque sean más jóvenes o porque tienen un cargo supuestamente inferior o porque sea de X cultura o de X país. Que Dios nos guarde, amados hermanos, que porque es extranjero. No, Señor, honremos a todas las personas. Toda persona merece respeto. Cualquier persona, independientemente de la edad, cultura, del nivel social, de lo que sea, debemos honrarle. Dice también: amad a los hermanos. Además de honrar a las personas, nos manda a amar. Acuérdense que el segundo mandamiento que Jesús nos dio: amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese amor debe permanecer en el cristiano. No es que yo amo a los que me caen bien, a los que piensan como yo. Recuerde que siempre debemos amar a todas las personas, aún a aquellos que no nos caen muy bien. Y esa quizás es una de las partes difíciles de cumplir de la palabra de Dios, cuando nos manda que amemos. Pero ¿por qué tengo que amar a esa persona que ha hablado mal de mí? Esa persona ha dañado mi testimonio, esa persona me ha hecho algo terrible. Pues mi hermano, la Biblia nos manda a amarle. Y si te cuesta amarle, como te decía el otro día, doblemos las rodillas, oremos y si es preciso ayunemos hasta que se rompan esas cadenas y nuestro corazón pueda ser libre de resentimiento hacia cualquier persona y logremos amarle. Esto no es imposible, porque Dios nunca nos mandaría hacer algo que nosotros no pudiéramos hacer. Si Él nos manda a amar, es porque Él nos ha dado la capacidad de amar. Recuerde que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, por lo tanto podemos amar aún a nuestros enemigos como Jesucristo. Dice también: temed a Dios. Hay algo importante: temer a Dios, hermano. A Dios debemos amarle. Él es nuestro Padre Celestial, es cierto, pero también Él merece una honra. Debemos temerle al Señor. ¿Qué es temer a Dios? Es tener esa reverencia, es tener ese respeto hacia nuestro Dios. Hay personas que quizás en la confianza del día a día tratan a Dios como de tú a tú. Y sí, Dios nos ha dado quizás de alguna manera esa libertad de acercarnos a Él,
pero siempre bajo el temor, hermanos. Cuando oremos, debemos orar a Dios, pero siempre bajo el temor, siempre con el respeto a nuestro Dios. Dios no es nuestro mandadero. Señor, hazme esto, Señor, dame aquello. Señor, como si nosotros fuéramos los que mandáramos a Dios. No, Señor. A Dios hay que tenerle respeto y reverencia, amados hermanos. Temor al Señor. Y no solamente en la iglesia, en nuestro diario vivir, en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que tú estés, debes mantener ese temor y esa reverencia a nuestro Dios. Dice también, honrad al rey. También debemos tener el respeto a las autoridades. En ese entonces, pues habían reyes allí que gobernaban en esas regiones. Hoy día tenemos no solamente reyes, tenemos presidentes, gobernadores, alcaldes. Todas esas autoridades, como ya lo dice en unos versículos anteriores, debemos someternos a ellos y debemos honrarles. También dice en el 18, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, ¿no? Es otra también, en aquel entonces sabemos que existía esclavitud y muchos amos trataban mal a los esclavos, esto no es nuevo. Y dice allí que no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hoy día podríamos decir, bendito sea el Señor, gracias a Dios nosotros no vivimos bajo esclavitud, pero tenemos jefes. Y muchas veces esos jefes a veces son amargaditos, esos jefes a veces nos tratan de una manera que no nos gusta, nos tratan así como de mala forma, como si nosotros fuéramos esclavos, como si nosotros le perteneciéramos quizás, ¿verdad? Pero aún así, la Biblia dice aquí que debemos estar sujetos a esas personas. Independientemente del trato que ellos nos den, nosotros debemos estar sujetos a estas personas. Yo les puedo decir de manera personal, cuando he tenido algún jefe que ha sido así un poquito especial, por decirlo de alguna manera suave, ¿qué hago? No me han tocado muchos, por fortuna, gracias a Dios, han sido pocos los que han sido así. Pero cuando me ha tocado un jefe así un poquito estricto, yo simplemente he orado, amados hermanos, he orado al Señor, que Dios nos dé gracia, que Dios nos ayude a amarle, que Dios me ayude a verle de la mejor manera. Y créanme que ha funcionado, porque cuando nosotros oramos al Señor, Dios siempre nos va a dar la sabiduría y la gracia para actuar. Yo he visto la respuesta de Dios en esas oraciones. Así que de acuerdo a la palabra, nosotros debemos estar sujetos. En vez de estarse quejando, en vez de estar murmurando de ese jefe, mi hermano, ore por ese jefe. Ore por esa persona. No murmure, no se enfade. Hay gente que habla muy mal de los jefes y yo digo, bueno, pero si esa persona está tan mal y ese jefe es tan terrible y lo insulta tanto y tal, digo, ore al Señor para que si no le dé otro trabajo, ¿no? Si es preciso. Pero mientras estemos ahí debemos tratar de dar buen testimonio, hermanos, porque es que cuando nosotros estamos en un lugar, estamos dando testimonio del Evangelio. Y si usted se rebela contra esa autoridad, indirectamente se está rebelando contra la palabra del Señor, que nos manda a que debemos estar sujetos a estas personas y debemos soportarles también, ¿verdad? También dice que esto merece una aprobación delante de Dios. Si alguno sufre molestias padeciendo, recuerde que el Señor dice en su palabra que somos bienaventurados cuando a nosotros nos vituperen y digan contra nosotros cualquier cosa, mintiendo, ¿verdad? Cuando una persona es ofendida, cuando una persona quizás, como dice aquí, sufre, ¿verdad? Eso Dios lo está viendo. Y muchas veces quizás tú en el momento no ves la respuesta, pero en su momento Dios va a actuar a favor tuyo si tú le permites a Dios trabajar. Si tú no tomas la venganza por tu mano, si tú no procuras hacerlo a tu manera, Dios te va a dar la sabiduría y Dios te va a ayudar a salir en victoria sin dejar un mal testimonio en el lugar donde tú te encuentres. También dice que si nosotros, haciendo lo malo, dice, si pecando, somos abofeteados y lo soportamos, y es así, hermano, ¿cuántas veces, sabiendo que hemos cometido un error, muchas veces somos disciplinados y lo aguantamos porque decimos, bueno, sí, tiene razón, me corrigió, tiene razón, yo metí la pata, decimos muchas veces, ¿verdad? Ahora, si nosotros lo aguantamos
aún sabiendo que hemos hecho lo malo, dice allí, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si nosotros somos sufridos, si nosotros aguantamos, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros hacemos esto, nos estamos pareciendo a Jesucristo. Jesucristo padeció injustamente todo aquello que Él padeció, todo lo que Él sufrió injustamente. Y dice la palabra que Él no abrió su boca, que como cordero fue llevado al matadero. Y Él no abrió su boca para defenderse ni para maldecir. Al contrario, Él bendijo, perdonó a todas aquellas personas. Cuando nosotros actuamos de esta manera, nos estamos pareciendo a Jesucristo y nosotros somos llamados a ser como Jesús. A ser como Jesús. Así que cuando usted se encuentra en una situación difícil, quizás con su jefe, con algún líder, con alguna persona que está sobre usted, no se rebele, no se ponga allí a discutir, a pelear ni a murmurar. Lea lo que dice aquí la palabra del Señor, sométase. Y si le cuesta, hermano, métase en oración y acuérdese cómo actuó Jesucristo en las distintas situaciones que Él tuvo que vivir y que ese sea nuestro mejor ejemplo a seguir. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Dice en los versos del 21 al 23, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Gloria al Señor. Bueno, como venía diciendo nuestra hermana pastora, nosotros estamos llamados a marcar la diferencia donde nos encontremos, donde estemos trabajando, donde nosotros estemos haciendo vida. Nosotros tenemos que marcar la diferencia y dice allí, pues para esto fuisteis llamados. Dios ha hecho un llamado a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Él ha hecho un llamado y depende de cada uno de nosotros si obedecemos este llamado. Recuerden que la Biblia dice que muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Los escogidos son aquellos que obedecen y que prestan su oído a lo que Dios está diciendo, a lo que el Señor está ordenando. Y por eso dice allí que nosotros para esto fuimos llamados. ¿Para qué? Para hacer la diferencia. Nosotros somos el pueblo de Dios, como aprendíamos ayer, que dice que somos nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros como cristianos no podemos tener un comportamiento igual a una persona que no conoce a Dios, que no tiene conocimiento de la palabra del Señor. Y por eso dice que nosotros fuimos llamados para esto. También dice, porque Cristo padeció por nosotros. Así como Cristo sufrió, padeció, guardó silencio, Él estuvo allí soportando tantas cosas por amor a ti, por amor a mí, nosotros también tenemos que tener este sentir de sufrir y de padecer por amor al Señor Jesucristo, para dar testimonio verdaderamente de que el Señor mora en nosotros, porque no tiene nada de sentido que nosotros prediquemos el amor de Dios, que hablemos de la palabra del Señor y que en un momento que seamos atacados entonces respondamos nosotros con violencia y que tomemos la justicia por nuestras manos. Estamos contradiciendo lo que nosotros predicamos. Y dice allí que Cristo nos dejó ejemplo, el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo vamos a actuar? Bueno, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a meternos allí en lo que fue la vida de Jesucristo aquí en la tierra, y allí nosotros vamos a conseguir el manual, el ejemplo a seguir, porque dice allí que Él no hizo pecado y dice también que no se halló engaño en su boca. El Señor, aunque podía defenderse, aunque tenía el poder para defenderse, Él guardó silencio por amor a nosotros, para salvarnos, para que tú y yo hoy disfrutemos de una esperanza viva en los cielos. Y dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Qué tremendo es esto. Nosotros cuando recibimos, ¿verdad? Quizás una palabra fuerte de alguien, cuando nos echan una maldición, mire, la reacción humana naturalmente es también responder de la misma manera, pero cuando nosotros venimos al Señor tiene que haber una diferencia. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo verdaderamente se ha formado en nosotros, entonces nosotros guardamos silencio y podemos reaccionar como reaccionó Jesucristo, que dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. ¿Cuántas veces nosotros cargamos el dedo amenazador? Ah, mira, que él me la hizo, ese me la va a pagar, ese lo espero yo en la bajadita. Cuando venga sin frenos, ahí lo voy a agarrar. No, hermano, dice aquí que él no andaba amenazando a nadie. Jesucristo no andaba amenazando a la gente, aunque él tenía el poder, aunque tenía la autoridad para hacerlo, él no lo hizo. Dice, si no encomendaba la causa al que juzga justamente. Muchas veces nosotros nos olvidamos de que Dios es justo, de que Dios es poderoso, de que a Él no se le escapa nada, y queremos entonces tener nosotros el poder para hacer justicia, queremos defendernos, queremos hacer justicia. No, vamos a dejarle todas las cosas a Dios, como hizo Jesucristo. Dice que Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Dios es justo. Nadie podrá burlarse de Dios por más que pase el tiempo y usted diga, pero ¿cuándo Dios va a hacer justicia? Vamos a seguir esperando, porque Dios sabe hacer las cosas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Luz del mundo. Te llevamos la mejor programación para que te conectes de cualquier nación. Conéctate a la bendición que ya comenzó. Luz TV Barcelona, la mejor programación. Las 24 horas impartiendo bendición. Luz TV Barcelona, la mejor programación. Llevando la palabra de Dios. Una visión que ha llegado para bendecir, contenido cristiano solo para ti. No te lo pierdas, conéctate ahora a Luz TV Barcelona. Gloria a Dios, la paz de Dios sea con todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Siguiendo 24 y 25 dice así: quien llevó Él mismo nuestros pecados y en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Porque vosotros erais como ovejas
descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Dice, ¿quién llevó nuestro pecado? Jesús, un ser puro, limpio, sin mancha de pecado, se hizo pecado, recogió todos los pecados que puede tener un hombre, los cogió él y los llevó a la cruz. Ahí los clavó con él, solo por salvarnos, dice. Solo por tener, para que tuviéramos nosotros en quién tener ese refugio, quién refugiarnos. Tanto fue el padecimiento de Cristo que dice que por su llaga, dice. Entonces quiere decir que era una sola llaga. El cuerpo de Cristo se convirtió en una sola llaga. No hubo una parte del cuerpo que no fuera lastimado. ¿Por qué? Para salvarnos, para que nosotros también, así como Él sufrió, fue lastimado todo su cuerpo, así también en ese cuerpo lastimado tengamos esa confianza de la salvación. Él nos da la salvación, entonces en Él confiamos, ¿no? Tenemos ese refugio. Él es, más adelante encontramos que dice que Él es nuestro pastor, nuestro obispo. Éramos una persona a la deriva, ¿no? Como quien en el barco se está en alta mar, sin timón, no sabe a dónde va. Así éramos nosotros. No teníamos nada. Éramos indignos de la presencia del Señor, ¿no? Sin embargo, tuvo compasión, tuvo misericordia. Y por eso vino a padecer, a sufrir por nosotros, ¿no? Nosotros somos verdaderamente ingratos porque no le amamos como debíamos amarlo, ¿no? No le obedecemos, ¿no? Sin embargo, Él, sabiendo cómo éramos nosotros, Él no escatimó esfuerzo alguno, sino que sufrió y padeció y nunca reprochó nada. Todo lo sufrió por amor, ¿no? Entonces, nosotros debemos coger siquiera una partecita de ese amor de Cristo Jesús, ¿no? Que sufrió tanto sin tener necesidad. Hoy en el día nosotros, ¿y yo por qué voy a hacer eso? Eso no es mío. ¿Por qué voy a hacer tal cosa? Todo es lo que decimos. Pero Cristo, Él sufrió por nosotros, Él padeció por nosotros sin tener causa, ¿no? Para que nosotros hoy tengamos un refugio. Hoy tenemos quien nos salve, quien está intercediendo por nosotros. Y nosotros entonces tenemos que acercarnos a Cristo Jesús cada día más y más, ¿no? Ya los errores que cometimos ayer, hoy día no los debamos cometer, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Porque Él es nuestro amparo y nuestro refugio. Entonces a Él tenemos que clamar para que Él entonces interceda al Padre, ¿no? Para podernos, que un día estemos, Señor, en la gracia de Él y nos acoja. Porque creo que Dios, cuando estemos en su presencia, si es que nosotros le amamos a Cristo, como decimos, Él ve dibujado el cuerpo de Cristo en nosotros, va a decir, bueno, ahí ve la sangre de su amado Hijo que derramó por esa persona que va llegando hacia ahí. Entonces nosotros debemos tratar de alcanzar ese privilegio, ¿no? De estar en la presencia del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la obediencia, ¿no? Y tratando de salir de todo el lodo cenagoso que nos acecha, ¿no? Y buscando la mirada en Cristo Jesús, que allí encontramos salvación y vida eterna. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Dios le bendiga. El versículo 1 al 4 del capítulo 3 de Primera de Pedro dice así. Asimismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Bueno, aquí Pedro, el apóstol, estaba viendo de que las mujeres estaban viniendo a los pies de Cristo antes que sus esposos, ¿verdad? Y en ese tiempo era muy difícil que una mujer siguiera una religión diferente a la de su esposo. Normalmente tenían que seguir la misma religión. Y él viendo este caso de que las mujeres venían a los pies de Cristo, él les daba un consejo, ¿verdad? Que no tenían que traer a sus esposos de manera obligada o ellas tenían que divorciarse de sus maridos o tenían que actuar de manera diferente, sino que al contrario, él les decía que tenían que portarse de buena manera, debían sujetarse a su marido así ellos no estuvieran siguiendo a Jesús, porque si ellas tomaban una actitud de sumisión, de respeto, de cariño, de ser paciente y amable, a través de su conducta se iban a ganar a su esposo. Y vemos que en las cosas del Señor es así. Nosotros no podemos ganar a los esposos, aquellas que tienen sus esposos inconversos, de manera absurda, con palabras rústicas, diciéndole que si no vienes a los pies de Cristo te vas a ir al infierno, te vas a quemar, te vas a podrir, qué sé yo, cosas o palabras a veces ofensivas, creyendo que los vamos a traer a los pies de Cristo y al contrario estamos actuando de manera irreverente y no como a Dios le agrada. Para ganar la conducta de tu esposo, si es que no lo tienen los caminos del Señor, debes comportarte de acuerdo a la palabra, hacer que el fruto del Espíritu Santo abunde en tu vida para que así lo puedas ganar. Y el fruto del Espíritu es paz, amor, gozo, benignidad, fe, mansedumbre, para que así que si el Espíritu Santo abunda en tu vida, así tu esposo venga borracho o venga y te diga malas palabras o se burle porque tú estás en los caminos del Señor, tú con ese fruto que abunda en tu corazón, bueno, con una conducta tranquila, paciente, te puedas ganar a tu esposo, porque cuando él empieza a ver todas esas cosas, que a pesar que te trata mal, que te dice cosas hirientes, usted se mantiene sumisa ante Dios y ante él, bueno, a través de tu conducta te lo vas a ganar. Entonces aquí Pedro le hablaba a las mujeres de ese tiempo que a través de su buena conducta se iban a ganar a sus esposos, que no había necesidad de separarse de ellos, porque con su conducta, con su buen servicio al Señor, con su sumisión, ellos se le iban a ganar. Y así mismo sucede si nosotros estamos en un trabajo o estamos realizando cualquier otra cosa, siempre vamos a tener un superior. Y el orden de Dios fue que el hombre, ¿verdad? Es la cabeza del hogar, no es la mujer o que estamos iguales. Pero cuando Dios pone este orden, nosotros debemos cumplirlo para que así haya bendición en nuestro hogar. No es que el esposo te va a poner a hacer cosas que vayan en contra de la palabra o que sea pecado ante Dios y tú lo vas a cumplir porque tienes que sujetarte, no, sí, de acuerdo a la palabra, todo decentemente y con orden, sujetándote a él con amor para que te lo puedas ganar. Y en aquel entonces, ¿verdad? Era costumbre de que las mujeres se arreglaran con peinados exagerados, ¿verdad? Y se colocaban ciertos tipos de adornos en su cabeza porque era la costumbre en ese entonces, atraían más a los hombres en estos pueblos, lo que era el oro, las prendas preciadas eran muy valoradas a la vista de los hombres, se veían más hermosas. Y si uno se pone a leer las historias aún de los países del oriente, uno ve que el principal adorno de una mujer tiene que ser una prenda de oro, bien sea en su cabeza, en su vientre, en cualquier parte del cuerpo donde sea atractiva a la vista de los hombres. Y aquí Pedro le decía a ellas que no fuera de esa manera su vestimenta, ¿verdad? Con vestidos exagerados, peinados exagerados, sino que fuera de corazón, el adorno fuera interno, ¿verdad? Porque de qué valía una mujer bien arreglada, bien bonita por fuera, pero por dentro era una persona arrogante, mal hablada, o una persona creyéndose mejor que los demás, se veía feo. Y hasta el día de hoy uno puede ver una mujer muy, muy bien arreglada, pero cuando si abre su boca y está siempre destrozando a su prójimo, o siempre está con malas intenciones, o de su boca lo que sale es un montón de palabrotas, uno ve una mujer así de fea, por muy bonita que se vea por fuera, pero si habla de esta manera,
por lo menos en mi caso, yo la veo fea. Entonces Pedro le decía aquí a las mujeres, ¿verdad? Que el adorno de ellas, la gracia, esas prendas de oro tenían que ir de manera interna, para que así pudieran agradar al Señor. Y así debemos ser nosotros, ¿verdad? Que nuestra belleza vaya más que todo en lo interior. Él le decía aquí en el versículo 4, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, ¿verdad? Que este espíritu que ellas tuvieran fuera agradable ante las personas. Él no decía que no se arreglaran, y no es que nosotras no nos vamos a arreglar, nosotros nos debemos arreglar, pero de manera decente, de manera decorosa, que no sea algo extravagante, sino de una manera muy sencilla. Y cuando uno es así, y usted, no sé si le ha pasado que usted escucha personas que empiezan a hablar y están vestidas de la manera más sencilla, pero la forma en que hablan tan agradable, traen como una paz y una tranquilidad en nuestras vidas, y a veces uno ve a esas personas bonitas porque internamente son personas agradables, son personas pacíficas, personas que siempre están hablando positivo, personas que si tú vienes y le dices algo negativo de otro, ellos con buenas palabras te hacen ver las cosas que no son así, ¿verdad? Entonces ese tipo de personas agradan a otro tipo de personas, y vemos una historia muy bonita en el libro de Ruth, ¿verdad? Que Booz se enamoró de Ruth, no era porque tenía un tremendo vestido, un tremendo peinado. Recuerden de que ellas llegaron pobres nuevamente a la nación, ¿verdad? Noemí se trajo a su nuera, que era de otro pueblo, y entonces la fama de Ruth empezó a correr, que ella estaba cuidando de su suegra, y ella iba y recogía espigas del campo, y veían el esfuerzo, la constancia de esta muchacha, y Booz escuchó esto de ella y dice que se enamoró. No se enamoró por la vestimenta, sino por lo interno de su corazón, por sus acciones, sus actitudes, y tal vez la forma respetuosa que ella tenía de hablar con los demás. Y esa forma que ella tenía, bueno, hizo que las personas hablaran bien de ella y llegaran a los oídos de Booz. Y bueno, él luego la tomó como mujer, y bueno, ahí vemos la historia de ellos y la leemos. Entonces ahí vemos cómo una conducta agradable ante los hombres puede hacer que una mujer se vea hermosa y atractiva a la vista de cualquier persona, pero solamente eso lo vamos a lograr sometiéndonos a los pies de Cristo, leyendo su palabra, poniéndola en práctica en nuestras vidas, para que podamos ganar a otro con nuestras conductas. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios le bendiga, que la paz de Jesucristo en su vida. Continuamos aquí en la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versos 5 al 7. Dice la palabra del Señor: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, marido, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro habla aquí, ¿verdad?, de estos deberes conyugales. Bendito sea el Señor, con base, vamos a decirlo así. Allí en la Biblia se habla, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo sanó, ¿verdad?, a la suegra de este hombre, de este apóstol Pedro. Y tiene base para hablar, bendito sea el Señor, acerca de esta situación, ¿verdad? Lo que es la parte conyugal, lo que hablamos, ¿verdad? O lo que venía hablando la hermana Leini acerca de las mujeres y también de los maridos. Dice el verso 5: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Esto nos enseña, ¿verdad?, de que las mujeres del tiempo antiguo se guardaban en primer lugar, ¿verdad?, para Dios, y luego, ¿verdad?, respetando a sus esposos. Eso es lo que demanda la palabra del Señor como sujeción, ¿verdad? Las mujeres tienen que respetar a sus esposos, bendito sea el Señor, sujetas a ella, porque como hablaban anteriormente, ¿verdad?, la hermana Leini acerca del testimonio, del ejemplo. Hay muchas mujeres que en este tiempo hemos oído testimonio, vamos a decirlo así, que sus esposos no han llegado a los pies del Señor, pero no solamente por predicar, sino por su conducta. Se han comportado de una manera agradable delante del Señor, y Dios las ha honrado, porque sabemos a veces que en primer lugar siempre es más frágil la mujer,
o vamos a decirlo así, en las cosas de Dios son más prestas a las cosas del Señor, y siempre la mujer es más dócil a la voz de Dios. Y vemos siempre casos de pareja donde el esposo es duro, ¿verdad? En el evangelio, vamos a decirlo así, y las mujeres siempre mantienen esa sujeción, mantienen siempre ese servicio, pero al fin y al cabo, al tiempo de Dios, esos hombres llegan a los pies del Señor por el buen testimonio, por esa buena sujeción, por esa buena mujer que se mantiene fiel, esperando, ¿verdad?, a esa promesa del Señor. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, hacéis bien, sin tener ninguna amenaza. Allí en Génesis podemos ver esta historia, ¿verdad?, maravillosa, de esta gran mujer de Dios, sujeta a su marido, a este patriarca. Una gran bendición, ¿verdad?, para nosotros hoy, tener este tipo, ¿verdad?, de mujer en medio nuestro. ¿Por qué, hermano? Porque es lo que el Señor demanda en nuestras vidas, ¿verdad? Hablando al caso de la mujer, bendito sea el Señor, manteniendo, ¿verdad?, rigurosamente esa visión en el Señor. Dice el 7, vosotros, marido, igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer con vasos más frágiles y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En este caso, bueno, no habla, ¿verdad?, Pedro a las mujeres, sino a los maridos. Usted y yo, ¿verdad?, que tenemos esa responsabilidad como esposo. Bendito sea el Señor. Hay unas recomendaciones aquí de parte de Pedro. Dice allí, vosotros, marido, igualmente viví con ella sabiamente, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que nos dé sabiduría para llevar, ¿verdad?, o dirigir ese hogar, ese matrimonio o esa convivencia con nuestra esposa. Bendito sea el Señor. Yo sé que a veces el hombre, ¿verdad?, somos un poco machistas, y en ese caso tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para tratar a estas mujeres como debe ser, como dice la palabra, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Sabemos que las mujeres son frágiles, y a veces no solamente golpeamos a las mujeres con los puños, con los pies, a veces con nuestras palabras lastimamos, ¿verdad?, a nuestras compañeras. Entonces pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, tratemos, ¿verdad?, de lograr esto que el apóstol Pedro, ¿verdad?, demanda a través de la palabra del Señor, tratar a las mujeres como vasos más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, hermano, tratando de darle honor, ¿verdad?, a nuestras compañeras, respetándola, ayudándola, colaborándola. No como a veces, ¿verdad?, hay gente que de repente en el mundo, esto sucede en el sistema, aquí en el evangelio no debe de suceder, hermano. Hay gente en el sistema hablando del hombre, oye, que llegan a la casa, que estoy cansado, que esto, que yo trabajo todo el día, búscame los zapatos y aquello, hermano, sin saber, ¿verdad?, qué es lo que ha hecho la mujer, porque a veces los hombres pensamos que o le damos más valor al trabajo material de afuera, sabiendo que hay responsabilidad también en el hogar. Hay mujeres que atienden, ¿verdad?, el hogar, que preparan el alimento, que atienden a los hijos, y así, hermano, tantas cosas que hacen las mujeres, y a veces nosotros los hombres no le damos valor a ese tipo de trabajo. Pensamos que nosotros, ¿verdad?, tenemos la responsabilidad y que lo de nosotros vale más. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad?, y como dice el apóstol Pedro, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, mis amados. A veces nuestras oraciones no salen, hermano, donde estamos. El cielo se hace bronce, ¿verdad?, para nosotros, y no recibimos a veces respuesta de parte de Dios. Por eso mismo, hermano, porque tenemos que examinarnos, pararnos por un momento, ver, ¿verdad?, y pesar, colocar en una balanza qué estamos haciendo, cómo estamos nosotros conduciendo nuestra relación con nuestra compañera, con nuestra esposa, con esa mujer que vela de día y de noche, ¿verdad?, porque a la hora del té usted se enferma, nosotros los maridos nos enfermamos, ¿y quién está allí a nuestro socorro? ¿Quién está a nuestra atención? Esa mujer que Dios nos ha dado. Entonces respetemos, démosle valor, hermano, a esa gran mujer que tenemos a nuestro lado, que de una u otra manera se esfuerzan para complacernos en todo. Entonces que el Señor nos ayude y veamos este versículo 7 como una gran bendición. Usted, marido, tomemos, ¿verdad?, estas recomendaciones del apóstol Pedro. Aquí Pedro, no habla solamente de teoría, como le dije al principio. Pedro también tuvo esposa, y como le dije al principio, el Señor sanó la suegra de Pedro. Entonces es una gran bendición para nosotros en este tiempo que pongamos en práctica la palabra del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta poderosa palabra. Y aquí hay un título y dice, una nueva conciencia. Versículos 8 y 9 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables,
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredareis bendición. Aquí el apóstol Pedro nos da unos consejos muy útiles para nosotros como hijos de Dios. Y aquí dice, finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Hay una parte en la palabra del Señor que dice que qué sentido tiene que amemos a los que nos aman, ¿verdad? Es muy fácil amar a los que nos aman, es muy fácil amar a la madre, al padre, a los hermanos, que si al amigo, a la pareja, a los hijos, es muy fácil. Pero ¿sabes qué es difícil? Amar a aquel que nos ha hecho daño. Eso sí es difícil, ¿verdad? Porque nosotros siempre tendemos a sentir ese rechazo, ¿no? De que, ay, esa persona me hizo esto y yo no le voy a hablar o lo voy a ignorar o qué sé yo, porque se comportó mal, y hay personas que guardan rencor en su corazón, guardan amargura por causa de estas personas, ¿no? De lo que le han hecho. Pero aquí el Señor nos manda a amarnos fraternalmente. Dice, compasivos, misericordiosos, amigables. Misericordiosos, mis amados hermanos, eso es lo que el Señor pide de nosotros, que tengamos misericordia. Y no tenemos excusa, porque el Señor Jesús nos dio ejemplo de todo lo que nos están diciendo aquí. Él nos dio ejemplo de amor, Él nos dio ejemplo de misericordia. Cuando veamos a alguien que esté pasando necesidades, mis amados hermanos, no nos hagamos la vista gorda, como dicen por ahí, sino que si está en nuestra posibilidad poder ayudarle, hagámoslo. Y si tal vez no tenemos dinero para ayudarle con dinero o con cosas materiales o algo, hay algo que sí podemos hacer y que no tenemos excusa, y es más importante que todo, y es la oración. Orar por esa persona, ponerse en el lugar de esa persona, sentir tal vez lo que siente esa persona, lo que está padeciendo esa persona. Eso es muy bonito, eso es muy importante, y es lo que el Señor quiere de nosotros, que tengamos compasión, que tengamos amor por los demás. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Así que si alguien nos ha hecho daño, ya no nos podemos comportar de la misma manera que nos comportábamos cuando no teníamos al Señor, ¿verdad? Cuando alguien nos hacía algo, nos molestábamos con esa persona, hasta nos vengábamos de esa persona, ¿verdad? Pero aquí el Señor está diciendo que no devolvamos mal por mal. Si una persona nos hace daño, si una persona se mete con nosotros o dice cosas que no son reales, pues dejémoslo, mis amados hermanos, dejémoslo tranquilo, y que haya paz en nuestro corazón, y coloquemos esas peticiones o eso que sentimos delante del Señor. Si tú te sientes mal, porque es normal que nos sintamos mal, tal vez es normal que alguien venga y nos diga algo malo, algo que no nos guste, o nos haga sentir mal, o haga algo que nos afecte a nosotros, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Orar al Señor. Si tú tienes alguna queja contra alguno, ora al Señor, díselo a Él. Él está ahí al lado de nosotros, dispuesto a que nosotros hablemos con Él y nos desahoguemos y le digamos lo que sentimos y cómo nos sentimos, porque es normal que sintamos ira, es normal que nos sintamos mal porque alguien nos afecte o nos diga algo que no nos guste, es normal porque estamos en la carne, pero lo que el Señor quiere es que nosotros no devolvamos mal por mal, o sea, que no nos comportemos de la misma manera. Si alguien te ha hecho daño, tú no te puedes comportar de la misma manera porque tú tienes a Cristo en tu corazón. Tal vez esa persona no lo tiene, y tal vez esa persona no tiene el conocimiento que tienes tú, y así que en el nombre del Señor, aquí el Señor nos está diciendo
que debemos amarnos y que no debemos comportarnos de la misma manera que se comportan los demás. Dice, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaréis bendición. Cuando Esteban estaba siendo apedreado por el pueblo, porque él falleció siendo apedreado por el pueblo, Esteban no se airó contra esas personas. Al contrario, mientras ellos le golpeaban, Esteban estaba clamando por esas personas y pidiendo misericordia por esas personas. Él no sintió odio en su corazón ni rencor, porque aun cuando estaban quitándole la vida, arrebatándole la vida de una manera tan cruel y tan dolorosa, pero aún así él le dijo al Señor, le decía al Señor que los perdonara, o sea, que no les contara ese pecado a ellos y que tuviese misericordia de ellos. Y ese es el verdadero amor, mis amados hermanos. Eso es lo que nosotros, así es la manera en que nosotros debemos comportarnos. Si alguien nos ha hecho daño, dejarlo así, o sea, dejar eso en manos del Señor, que la palabra del Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. No es necesario que nosotros tomemos la venganza por nuestras propias manos, no es necesario que nos comportemos de la misma manera. Tenemos al Señor que Él aboga por nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque heredaremos bendición. Entonces, si nos comportamos de una manera adecuada delante del Señor, si somos obedientes al Señor, el Señor nos respalda. El Señor nos dará la victoria y sabemos que tenemos una vida eterna con Cristo Jesús, así que debemos comportarnos de una manera correcta. El Señor también nos dio ejemplo cuando Él estaba siendo vituperado, estaba siendo golpeado, estaba siendo menospreciado por el pueblo. Él sintió compasión de la humanidad. Él pudo haber sentido rencor, rabia, ira por lo que le estaban haciendo, pero no. El amor fue más grande que todos los pecados, que todos los errores que nosotros tenemos. El amor de Dios es más grande que todo. Y eso es muy importante, el amor, el amor, el amor. Nada somos si no tenemos amor. Así que, mis amados hermanos, en el nombre del Señor, les animo a que cada día hagamos las cosas mejor, a que cada día busquemos de Dios, que cada día sintamos ese amor por el prójimo, por los demás, esa misericordia, esa empatía por el prójimo, y que podamos amar aún a nuestros enemigos, porque así el Señor nos ha mandado. Que el Señor les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Seguimos aquí en la mañana del matutino. El versículo 10 nos dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Mis amados hermanos, nosotros no somos como todo el mundo. Somos un pueblo diferente, somos llamados a ser diferentes. Ese fue el gran problema de Israel, que Israel llegó a la tierra prometida, se hicieron fuertes, se hicieron poderosos, y cuando ya eran una potencia en cuanto a armamento, en cuanto a ejército y en cuanto a economía, entonces quisieron imitar a los demás pueblos. Quisieron rey, cuando Dios los gobernaba directamente a través de jueces, a través de sacerdotes, pero ellos quisieron ser como los demás pueblos. Así le dijeron a Dios, queremos ser como los demás pueblos, queremos que nos pongas rey. Dios le dijo a Samuel, dile al pueblo lo que va a hacer el rey con ellos. Dile que va a diezmar su tierra, dile que va a tomar a sus hijos para sus ejércitos, dile que va a tomar a sus hijas para que sean doncellas en su palacio. Dile cómo los va a oprimir, cómo los va a castigar, cómo los va a enluchar, a probar. Mis amados hermanos, y en estas condiciones el pueblo respondió, no importa lo que haga el rey con nosotros, pero tendremos rey. Ellos querían ser como los demás pueblos.
Mis amados hermanos, y el Señor nos llamó a ser diferente. La Biblia dice que somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su gran luz. Así que, hermano, no quiera ser como los demás. La Biblia dice que el que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. El gran problema de Sansón, el hombre más fuerte del mundo, el hombre más fuerte de la historia. Sin embargo, Sansón terminó como payaso en el palacio de los filisteos. ¿Por qué? Él quiso juntarse con ellos. Él quiso ser como ellos. Comenzó a beber y a emborracharse con ellos. Y en estas condiciones, mis amados hermanos, hacía tremendas torpezas, estupideces, como agarrar la puerta, arrancarle la puerta de la ciudad de Gaza y tirarla por un barranco. Dejó a la ciudad desprotegida. Y un día le dijo a su madre: pídeme a una filistea de la que estoy enamorado. La madre le dijo: hijo, no hay mujeres entre el pueblo de Dios para que busques a una filistea. Él le dijo: no, me da igual, yo quiero una filistea. Y en la fiesta de las bodas con la filistea, se puso a apostar con los filisteos y les ganó todo el dinero. Ellos en venganza le quemaron la casa del suegro y mataron a la mujer. Así terminó esa historia, pero no agarró escarmiento. Dicen que los tropezones nos enseñan a levantar los pies, pero también dicen que el único animal que cae en el mismo hoyo dos veces es el ser humano. Que Dios nos ayude para que los tropezones nos ayuden a levantar los pies. La disciplina no causa gozo a nadie, pero después trae un fruto apacible. Y Dios al hijo que ama disciplina. O vamos a llamarlo más directo: Dios castiga. La gente dice que Dios no castiga a nadie. Mire, esa es filosofía humana. La Biblia dice que Dios al hijo que ama castiga. Así que también enseña a los seres humanos, también enseña a sus hijos a disciplinar a los hijos. Le dice: tú le herirás con vara y no morirás, sino que librarás su alma. O sea que si tú disciplinas a tus hijos, no morirán. Yo no soy fácil para recordar los nombres, pero sí sé que el hombre, el gran psicólogo que dio enseñanzas para que no se castigara a los niños, gran psicólogo, mis amados hermanos, educó a dos de sus hijos. Uno de sus hijos terminó siendo un delincuente y drogadicto, y su hija terminó cayendo en la prostitución. ¡Qué tremendo! Y él enseñó que no se debían castigar a los hijos porque los criarías acomplejados. Qué terrible es esta generación que se viene levantando, generación que no respeta a los padres, generación a los que los gobiernos le enseñan que no se les debe castigar a los hijos. Más bien se le enseña a ser chantajista. Tú debes hacerle regalo para que se porte bien. Si hace algo bueno, le das regalo. Y llega un momento que el muchacho no actúa si no le das un estímulo. Ojalá que el estímulo para la vida de los jóvenes sea pensar en su futuro, saber que tienen un futuro estupendo, un futuro glorioso, si él se conduce en el camino recto. Ahora, nos dice aquí la palabra que porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. No podemos ser como los demás, soltar la lengua, maldecir, decir palabras obscenas. De toda palabra que salga de nuestros labios, de ella daremos un día cuenta delante del Señor. Así que no podemos soltar las primeras palabras que salgan por nuestras bocas. Si tú agarras una almohada de pluma, te subes a un monte donde corre el viento y abres la almohada y sueltas las plumas,
¿cómo las vuelves a recoger? Igual cuando tú sueltas palabras que ofenden, palabras que hieren, palabras que calumnian, que destruyen la reputación de una persona, ya esas palabras no las puedes volver a recoger. Por eso la Biblia dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Así que ten cuidado, el peor mal que tenemos nosotros en nosotros mismos es la lengua. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos al prójimo que fue hecho a semejanza de Dios. No puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Así que o usamos nuestros labios, como dice Proverbio, que son los labios del justo, manantial de vida, o usamos las palabras para hacer daño. Ten cuidado, cuida tu lengua. Hay personas que les gusta hablar de los demás, que hacen comentarios y ellos creen que sus comentarios son inofensivos, pero el que los oye los repite más adelante y los repite más adelante. Qué terrible es la lengua. Hoy con el internet, según para lo que lo queramos usar. Mis amados hermanos, la pólvora se descubrió, se inventó para abrir las minas, para explotar los minerales, pero el hombre usó la pólvora para hacer bombas, para hacer armamento, para destruir las vidas. Depende para lo que tú quieras usar los instrumentos. Pues, ¿para qué quieres usar la lengua? ¿Para darle gloria a Dios o para hablar de tu prójimo? Es terrible regar rumores. Personas que a través de internet sueltan el rumor sobre alguien, destruyen su reputación y aunque mañana se retracten públicamente, la gente se queda con la versión antigua. La lengua es terrible. Por eso el que quiere amar la vida, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. No riegues rumores, no hagas comentarios de los que no tengas pruebas visibles, de los que no tengas pruebas. Hoy los rumores son terribles. Fíjate, nosotros debemos decir la verdad. Nosotros amamos a Israel. Nosotros oramos a Israel. Yo oré y ayuné 40 días con el hermano Puerta y en Israel, en favor de Israel. Pero no por eso podemos mentir. Israel es un país muy avanzado. Hoy esta mañana leí en internet que alguien decía que en Israel nadie ha muerto por el COVID. Mire, sí murieron gente por el COVID. Y cuando se descubrió la vacuna, Israel se dio prisa en vacunar a todos sus habitantes y hoy es el único país que tiene más del 70% de su población vacunada. Hoy por hoy no está muriendo nadie en Israel por el COVID. En el pasado sí murieron cuando empezó la pandemia. Y sí, esos medicamentos que se ofrecen, casero, limón, con bicarbonato y todas esas cosas, pueden hacer efecto, pueden prevenir cuando tú estás en el comienzo de ese virus, cuando esté en la garganta, cuando esté en las fosas nasales, pero cuando esté en los pulmones, nada de eso cura ya el virus dentro de los pulmones, lo que llaman neumonía, coágulos de sangre que se endurecen y destruyen el pulmón. Mis amados hermanos, entonces cuando la gente da una falsa expectativa, está destruyendo vida porque la gente se confía. Los ojos de Dios velan por la ciencia, ahí está la ciencia. También la oración, obrando eficazmente, puede mucho. Dios sigue sanando enfermos. Así que tengamos cuidado con los rumores que extendemos. Hoy es tan gratuito y tan libre que puedas soltar un rumor sobre una persona y convertirlo en una verdad. Se dice, hay una fábula que dicen que un pollito llegó y le dijo a la mamá gallina que se le había caído un pedazo de cielo en el pico, que se estaba acabando el mundo.
y la mamá gallina lo que le cayó fue una hoja, pero la mamá gallina fue y le dijo al gallo, mire, el pollito vio que aparecieron rayos, relámpagos y truenos y le cayó un pedazo de cielo en el pico. El gallo le dijo al pato, ya le aumentó más. Mire, habían vientos huracanados, rayos y centellas, y le cayó un pedazo de cielo al pollo en el pico. Y cada uno fueron recorriendo los animales, le dijeron a la cabra, la oveja, la vaca, hasta que le dijeron al lobo. Y el lobo le dijo, yo tengo un escondite, vengan que ahí nos vamos a salvar todos. Los llevó a una cueva que solo tenía una salida, así que los encerró en la cueva y cada vez que le daba hambre sacaba un animal de eso y lo devoraba, se lo comía. Así terminaron por un rumor, por una murmuración, por un comentario fuera de lugar. Así que ten cuidado en regar rumores, que no te conviertas tú en porteador de basura. La basura es lo que rueda. La Biblia dice, saca el chismoso y cesará la contienda. Cuando alguien te venga a hablar mal de tu hermano, ponle cara seria. La Biblia dice, allá en Proverbios 23, 25, que la lluvia, el viento del norte ahuyenta la lluvia. Así el rostro airado a la lengua distractora. Así que cuando alguien te venga a hablar mal de una persona, ponle cara seria. Cuando te vea la cara seria, agacha la cabeza y se va avergonzado porque estaba haciendo comentario inadecuado en el nombre del Señor. Refrena tu lengua, utiliza tu lengua para cosas que edifiquen en el nombre del Señor. Vamos a seguir. Gloria a Dios. El versículo 11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Perdón, creo que me adelanté un versículo. No, está bien. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Hermanos, debemos apartarnos del mal. El avisado ve el mal y se aparta. Conocí un hombre allá en la ciudad de Esmeralda, la ciudad de Nacho. Este hombre me contó una historia. Él tenía una pata mocha o un pie mocho. Le habían cortado la pierna por las rodillas. Y yo le pregunté, cuéntame la historia de tu pierna. Y él me dijo, eso fue por imprudente. Había una balacera en el centro de la ciudad. Mi madre me dijo que no saliera. Y yo salí para averiguar qué era lo que estaba pasando. Y me fui al centro de la ciudad. Una bala perdida me atravesó la pierna porque no me atendieron a tiempo, me cogió gangrena y tuvieron que cortarme, mocharme la pierna. Eso fue por imprudencia, por meterme donde no debía, por andar de curioso, aquí le llaman chafardero. Mis amados hermanos, así que el avisado ve el mal y se aparta. Si no quieres quemarte en un incendio, tienes que alejarte de él. Así que apártate del mal, para que el mal no te afecte, para que el mal no te destruya, porque el mal alcanza al malo. Si tú vives haciendo la maldad, tarde o temprano la maldad te acerque, te destruye. Así que no te acerques a la maldad, no te acerques al mal. Apártate del mal. Busca la paz y sígala. Al Señor le gusta aquellos que hacen la paz. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos del Dios Altísimo. Así que procura la paz con todo, ten paz con todo en el nombre del Señor. Y por último, el versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Los ojos de Dios están sobre los justos. Dios mira sobre ellos, Dios mira sus caminos, Dios mira sus actitudes, Dios mira sus actuaciones, Dios mira. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Dios mira, aun cuando las cosas te salgan mal, piensa y repite que Dios está contigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es que no nos van a pasar situaciones malas y adversas. Sí vamos a pasar,
Pasaremos el fuego, dice la Biblia, pero las llamas no arderán en nosotros. Pasaremos por las aguas y las aguas no nos anegarán, porque Dios está con nosotros. O sea que sí vamos a padecer mal. Recuerden a Sadrach, Mesach y Abednego, que le metieron en un horno de fuego por no adorar a una estatua que había puesto el rey. Y el rey les condenó a morir en un horno de fuego. Cuando el rey les dio una oportunidad de retractarse, de adorar la imagen, y les dijo, si no, ¿quién nos va a librar del horno de fuego y de mi mano? ¿Quién les va a librar de mi mano? Ellos respondieron, mire, el Dios al que nosotros servimos, Él nos va a librar de sus amenazas, oh rey. Y si no nos libra, da igual, no nos vamos a inclinar. Estaban dispuestos aún a morir por sus convicciones, por su fe. Ellos sabían que no se debía adorar estatuas, dioses hechos por manos de hombres que tienen ojos y no ven, pies y no caminan, boca y no hablan, oídos y no oyen. Mis amados hermanos, semejantes son los que los hacen y los que en ellos confían. Así que los ojos de Dios están sobre lo justo y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios oye, claman los justos y Dios oye. Cuando tú, agobiado por la angustia, por los problemas, alzas tu voz delante de Dios, el Señor sabe lo que te está pasando. Él tiene conocimiento de toda tu situación y Él, tarde o temprano, hará que todo lo que te está pasando termine en un beneficio para ti. La Biblia dice que Israel, que mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. En vez de exponer a sus hijos a la muerte como esperaban los egipcios, no, ellos seguían multiplicándose. Así, cuando tú pasas por diferentes pruebas, cuando tú pasas por diferentes dificultades, al final Dios te dice, yo sé los propósitos que tengo contigo, propósitos de bien y no de mal, para haceros el bien que esperáis. Así el Señor le dijo a Israel, porque Dios que te llevó por el desierto y te hizo comer maná en el desierto, comida que no probaron tus padres, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Dios tenía un propósito de bien, pero primero les pasó por aflicción. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Así que espera la bendición, porque sin duda vendrá. Los ojos de Dios están sobre los justos y atentos oídos a la oración de ellos. Cuando tú clamas, mueves la mano de Dios. Mira, la reina de Inglaterra, la reina Victoria, rodearon su isla con 40 embarcaciones españolas. Mis amados hermanos, y estando sitiada la isla, la reina pidió al pueblo que ayunara. 3 días de ayuno, estaban clamando y de repente se desató una niebla, comenzó el viento a soplar, las olas a levantarse y se estrellaron barcos contra barcos. De 40 embarcaciones solo quedaron 2 a flote. Mis amados hermanos, cuando le preguntaron al rey de España, ¿por qué? ¿Qué decía él de aquella derrota? Él decía, yo no mandé mi flota, que es la más grande del mundo, a pelear contra la naturaleza. La mandé a pelear contra Inglaterra, pero la naturaleza nos derrotó. Cuando le preguntaron a la reina de Inglaterra, ¿qué decía ella? Ella dijo, yo tengo más miedo a un hombre de rodillas que a 1000 embarcaciones. Y le dijeron, ¿y por qué dice eso, reina? Ella respondió, porque un hombre de rodillas mueve la mano de Dios y 1000 embarcaciones la mueven 1000 hombres o miles de hombres, pero la mano de Dios es movida por los que oran. Así que si nosotros confiamos en Dios, Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Él oye nuestros clamores y responde. Dios responde, claman los justos y Dios oye. De una manera o de otra, no siempre va a responderte de acuerdo a lo que tú esperas, pero sí va a responderte de acuerdo
a lo que se debe hacer y a lo correcto. Que Dios te bendiga. Busquemos siempre el camino del Señor. Busquemos siempre lo recto. Busquemos siempre la paz. Tengamos paz con todos. Entre tanto dependa de nosotros. Busca la paz y síguela. Ten armonía con los hermanos. No sea como aquel que pisó a alguien y entonces el otro le dijo: me has pisado. Y la persona le dijo: bueno, tú me pisaste ayer, o sea que era con malas intenciones. No hagas eso, procura la paz, perdona, vive en armonía con los que te rodean y tendrás armonía con Dios y armonía con tu familia y armonía con el medio ambiente y armonía con todos. Así que vamos a entrar en la armonía de Dios. Vamos a entregarle nuestras vidas al Señor. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti para pedirte perdón por mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Borra mis pecados con tu roja sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Dame vida nueva. Engendra Cristo en mí. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. En Hebreos 11:40, el apóstol Pablo nos dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran aquellos apóstoles y los profetas perfeccionados aparte de nosotros. Dios tenía algo mejor para nosotros: los móviles, el internet, los portales, las redes sociales. El Señor tenía algo mejor para nosotros, mis amados hermanos: la tecnología para predicar el Evangelio y engrandecer su obra hasta lo último de la tierra. ¿Qué uso le estás dando a ese algo mejor que el Señor tenía para nosotros? Al que mucho se le ha dado, mucho le será vuelto a demandar.